La película comienza en una habitación en la cual una chica estaba tocando el violín. Suenan unas campanas y la joven se dirige lentamente al balcón. Lo trepa y salta quitándose la vida. Después de esto conocemos a las gemelas Lowe. Ambas crecieron con un gran gusto por el piano y no lo dejaron hasta la actualidad. Juliet era menor por 2 minutos. Ella estaba un poco triste porque no había conseguido ingresar a Juilliard. Su hermana mayor, llamada Vivian, sí había podido. Ella empezaría sus clases el próximo año. Sus padres, algo indiferentes, pensaban que todo estaba bien con sus hijas, pero obviamente solo le iba bien a una de ellas. Juliet tuvo que conformarse con estudiar filosofía en alguna universidad normal. Allí cambiamos de locación y nos encontramos en su escuela, donde nos enteramos de que la joven que se había quitado la vida era compañera de las hermanas, y en memoria a ella se iba a realizar una obra artística, para la cual quedan abiertas las audiciones. A estas cualquier estudiante podía presentarse. Juliet pensaba que participar sería inútil ya que no iba a ingresar, porque su hermana también iba a participar. Ella le dice que debería intentarlo de todas maneras. Cuando estaba yéndose de los casilleros, Juliet ve un cuaderno que había caído. Ella lo levanta y nota que era de Moira, la chica que se había quitado la vida. Ella se lo lleva para leerlo después, ya que en ese momento tenía que practicar piano. Su tutor la felicita por haber progresado mucho en la pieza que había elegido y le recomienda que esta sea la que utilice para la audición y no la cambie. Saliendo del lugar, ella ve tocar a su hermana. Era muy talentosa y Juliet sabía que en el fondo no le podía ganar el puesto en la obra. Sigue caminando y en eso escucha el extraño sonido de un violín. Se acerca para ver de dónde venía, pero cuando ingresa a una habitación no había nadie. Al intentar salir al balcón encuentra la puerta cerrada. Detrás de la cortina ve un logo. Este ya lo había visto antes. Era el mismo símbolo del cuaderno que había encontrado. Ella por fin abre la libreta de Moira y se da cuenta de que adentro había una partitura, la cual empieza a tocar en el piano. Ahí de la nada aparece el Dr. Kask, el encargado de la audición. Él le dice que le sorprende verla tocar la misma pieza que su hermana estaba preparando para la audición. La joven no sabía que era así. Ella recién había encontrado la partitura y le pide por favor que no le diga nada a Vivian. El día de la audición llega y Vivian empieza a tocarle la puerta a Juliet, quien se había quedado dormida. Ella se da cuenta de que le había llegado el periodo, lo cual era muy raro, ya que no le tocaba. Ya en el teatro, Vivian empieza a tocar el piano de manera espectacular. Mientras más se acercaba el turno de Juliet, ella se ponía cada vez más nerviosa. Va al baño muy afectada y decide tomar unas pastillas para el estrés. Su turno ya había llegado. Juliet se sienta en el piano. Al inicio la joven estaba algo nerviosa, pero sus manos empiezan a moverse de una manera en la cual nunca la habíamos visto. Estaba tocando espectacularmente, hasta que de la nada cambiamos de escena. Ella estaba en una habitación muy parecida a la del inicio de la película, habitación en la cual Moira se había quitado la vida. De ahí, hacemos otro cambio brusco y estamos en el final de una presentación. Todo el público la estaba aplaudiendo. En eso, volvemos a cambiar, pero ahora regresamos al presente. Ella se había desmayado, pero la directora le dice que había hecho su audición de manera espectacular. Al día siguiente regresan a clases. Juliet empieza a revisar de mejor manera los dibujos del libro de Moira y ve una mujer con 3 círculos en sus manos, que era la misma cantidad de pastillas que ella había tomado el día de la audición. A la salida de clase, su hermana se muestra muy enojada con ella y trata de explicarle por qué había usado la misma pieza, pero Vivian no quería escuchar nada y le dice que era una maldita envidiosa y simplemente se va. Al terminar esta discusión, Juliet ve los resultados de la audición y resulta que su hermana había quedado seleccionada como la pianista principal. El tiempo pasa y Juliet iba procesando el resultado de las audiciones mientras miraba a unos tipos bailar en el patio de la escuela. Justo enfrente de ella se encontraba Vivian y su novio, Max. Cada vez la actitud de Juliet iba poniéndose más oscura. De regreso en sus clases, ella le dice a su profesor que quería ser la mejor. Él le responde que vaya paso a paso, que era buena pianista, pero no tenía que ser tan ambiciosa. Si lograba conseguir un trabajo como pianista, era suficiente para ella. La joven, enojada, le responde que se había esforzado demasiado para esto. Desde muy pequeña había sacrificado demasiadas cosas. Nunca había salido a fiestas, ni con amigos, ni había tenido novio. Todo para centrarse en su aprendizaje. Justo ahí, Juliet se entera de que su propio tutor había votado por Vivian en las audiciones. Ella empieza a reclamarle, diciéndole que era un alcohólico y que no había tenido agallas de tocar en público en más de 20 años. El hombre enfurecido la termina golpeando. Juliet lo acusa y despiden al profesor. La joven solicita al Dr. Kask como su nuevo tutor. A la salida de esa reunión, en su casilla, encuentra 2 tampones usados. Ella sabía que era una broma pesada de su hermana, así que va a buscarla al techo de la escuela y la reclama. Esta le dice que ya estaba en la mano, pero Juliet no iba a dejar que esto terminara aquí. Nos movemos a la sala de práctica donde ella estaba esperando a su nuevo profesor. El Dr. Kask llega y lo primero que le pregunta es por qué eligió la misma pieza que su hermana para las audiciones. Ella le responde porque quería superarla. El profesor le dice que ya lo había hecho, que su técnica era mucho mejor. Solo le faltaba pasión. Por eso su hermana siempre terminaba ganándole. La única persona que lo había logrado era Moira. Esa chica tocaba con verdadera pasión, como si el diablo lo hubiera poseído. Esa misma noche Juliet revisa el cuaderno de Moira
para intentar entenderla, y ahí se percata de algo. El motivo por el cual no podía entender lo que estaba escrito ni los dibujos, ya que la mujer escribía con ambas manos y los dibujos estaban inversos. Ella se dirige al espejo y por fin puede entenderlo. Parecía que estaba enumerando sucesos que le habían ocurrido y se sorprende al ver las similitudes de las cosas que también le estaban pasando a ella. Esa misma noche su teléfono suena. Ella se levanta y ve a Moira sin vida. Se asusta mucho, se pone a gritar, pero allí despierta. Todo esto había sido una pesadilla. Resulta que Max, el novio de su hermana, le había escrito para encontrarse con ella y decirle que había una fiesta secreta que la acompañe. Ella se niega al inicio, pero al querer ser parte del grupo, acepta ir. Al llegar, toma una pastilla y empieza a tener un viaje. Sin saber muy bien por dónde estaba, termina dirigiéndose a una cueva en la cual escucha la voz de su hermana. Ella estaba hablando con alguien, reclamándole como si fuera su novio. Pero definitivamente no era Max, ya que el joven aparece y empieza a hablar con Juliet. Ella le empieza a contar sobre el libro de Mayra y las extrañas coincidencias de los dibujos y las cosas que le estaban pasando. Pero justo en ese momento aparece Vivian, los encara y sale muy enojada corriendo del lugar. Su hermana la persigue, pero justo ahí vuelve a tener otra visión. Ella se queda petrificada al ver una luz en el cielo y cuando vuelve en sí, se da cuenta de que su hermana se había caído por un precipicio. A la mañana siguiente Juliet se despierta y ve que había escrito mucho en las hojas del libro. Ella no recordaba nada de esto, pero sí ve un dibujo de una mujer tirada en el suelo con la misma postura que tenía su hermana la noche anterior. Cuando se dirige a la escuela, ve a Vivian y a Max sentados afuera de la oficina de la directora, quien también quería hablar con ella. Cuando ingresa, le informan que su hermana se había fracturado el brazo y no podía tocar en por lo menos 6 meses. Así que el puesto de primera pianista para la actuación estaba disponible y se lo ofrecen. Juliet obviamente acepta la oferta. Al salir, su hermana se entera de esto y se va muy enojada. En la noche Juliet va a buscarla para intentar hablar con ella. Vivian le dice que su doctor no sabía si podría recuperarse completamente y no sabía si podría volver a tocar como antes. Juliet le dice que ella sabía que le estaba siendo infiel a Max. La había escuchado el día de la fiesta, pero en el fondo ella sabía que algo más estaba pasando. De regreso a su habitación empieza a investigar un poco más sobre la muerte de Moira y al día siguiente se encuentra con Max y le cuenta que todo lo que estaba en el libro le estaba ocurriendo. El joven no le cree nada. La conversación da un giro drástico y Juliet le termina confesando que su hermana lo estaba engañando con otro. Max automáticamente va a terminar con Vivian, mientras Juliet miraba todo esto desde la ventana de su habitación. Ella regresa a practicar piano, pero algo ocurre, que pierde el conocimiento y se golpea fuertemente la cabeza. Su profesor llega y le da algo para el dolor. También le da su número para que lo llame si necesitaba algo. Ella le dice que el día de mañana era su cumpleaños, y sus padres regresaban de Europa para celebrarlo, y debería ir también. El tiempo pasa y Juliet va a la habitación de Moira tratando de encontrar más respuestas. Cuando está dentro, Max aparece, y le dice que ya había terminado con su hermana. Sale muy arrepentido por lo que acababa de pasar. Al día siguiente, en la cena de cumpleaños, todo se pone muy tenso en el lugar. La madre de las gemelas le dice al profesor que tener una carrera como músico era muy difícil. El señor Kask le cuenta la historia de Tarnity, quien para ser el mejor en el piano había tenido que hacer un pacto con el diablo. Él tenía que sacrificar un alma para eso. Tarnity era el compositor de la pieza que Juliet había tocado. Cansada de su charlatanería y sabiendo que le había cambiado por su hermana, Vivian le tira agua encima al profesor y se va del lugar. Afuera, el señor Kask le dice a los padres de Juliet que estaban algo ebrios, que podía llevar a su hija ya que su casa quedaba cerca de la escuela. Los dos se desvían y entran a la casa del profesor. Ambos empiezan a hablar sobre la presentación, pero Juliet le da un beso. La joven le revela que ya sabía sobre la relación que tenía con su hermana y que solo era un fracasado más en la vida, que no tenía nada que ofrecer. El hombre la regaña y le dice que nunca sería como su hermana. La joven, después de esto, simplemente se va del lugar. Ya en su habitación, abre la libreta de Moira, toma un lapicero, cierra los ojos y empieza a dibujar sin saber lo que estaba haciendo. Ella sabía que ese libro tenía poderes. Cuando abre los ojos, se da cuenta de que había dibujado a su hermana saltando de un precipicio. Completamente aterrorizada, ella quema la libreta por completo. A la mañana siguiente, ya era el día del concierto. El director le informa a Juliet que el profesor Kask no iba a poder asistir. Se había reportado como enfermo. Ella le dice que no había ningún problema y se coloca el mismo vestido que tenía en su primera visión. Antes de que salga, llega su hermana. Ella le dice que Max ya le había contado lo que habían hecho. Ella no estaba enojada, solo quería saber por qué lo odiaba tanto. Le había quitado a su ex, a su tutor, y ahora quería quitarle su futuro. Juliet le dice que ella era mejor. Ahora que iba a tocar, seguramente, personal de Juilliard la verían y la aceptarían en la escuela. Pero Vivian se va, diciéndole que Juilliard no enviaba ningún personal a este tipo de conciertos. Juliet, algo afectada, se termina de preparar para salir al escenario, pero cuando lo hace, se queda completamente petrificada. No podía tocar el piano. Asustada, sale corriendo, se mete a su camerino llorando. La misma luz de sus visiones empieza a guiarla hasta el techo. Ella lo entiende, tiene que saltar. Pero justo ahí, cambiamos de escena, y todo el mundo estaba ovacionándola. Ella lo había hecho espectacular, pero lo último que vemos en la película es ella después de haber saltado del precipicio,
y perdiendo la vida. ¿Cuál de los dos finales crees que es el correcto? Si te gustó la película, regálame una suscripción. Yo soy Heiner y aquí te dejo otras que estoy seguro que también te van a gustar.